La niña sintió que su corazón se llenaba de valor. No podía quedarse al margen. Con el peluche de conejo aferrado a su pecho, salió de su escondite y corrió hacia ellos, lista para unirse a la lucha. Pero en ese instante, una de las máquinas, un T-700, apuntó su arma directamente hacia ella, decidido a acabar con la vida de la pequeña. Justo cuando el T-700 estaba a punto de disparar, otro Terminator, un T-8000, se interpuso en su camino. ¡Centurión!, gritó, su voz resonando con autoridad. Centurión, con su imponente figura metálica, desvió el disparo del T-700 con un movimiento ágil, evitando que la niña sufriera daño. A su alrededor, las máquinas de la nueva orden eran demasiadas, pero los barcos elementales sobrevolaban el campo de batalla, disparando sus potentes cañones y descargando ráfagas de energía que iluminaban el cielo. Las explosiones resonaban y varios drones caían, destruidos por el fuego de apoyo. La niña sintió que la esperanza renacía en su pecho mientras miraba cómo los barcos luchaban con valentía. Sin embargo, el Tigre, que estaba en medio de la batalla, se encontró en problemas. Un grupo de máquinas lo había atrapado por sorpresa, sus garras metálicas sujetándolo con fuerza. La niña sintió un nudo en el estómago al ver a su amigo en apuros. Centurión corrió hacia el Tigre, liberándolo de las garras de las máquinas con un golpe poderoso. «¡Vamos, Tigre, a luchar!», exclamó, mientras el Tigre se sacudía, listo para volver a la batalla. Sebastián, el hombre encapuchado, observó su entorno. Sus ojos brillaron con un color intenso, y de repente, sus armas se transformaron en versiones más letales. «¡Es hora de acabar con estos monstruos!», gritó, lanzándose al combate. Con cada disparo que hacía, las máquinas caían como juguetes de feria. Su precisión era asombrosa, y el poder que emanaba de sus armas era casi palpable. La niña observaba, fascinada y asombrada, mientras Sebastián luchaba con una ferocidad que parecía imparable. Pero de repente, un disparo resonó en el aire. La niña se dio cuenta de que una de las máquinas había alineado su arma hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, el proyectil impactó contra su rostro. La puntería de la máquina no era precisa, y el disparo le dio en una parte de su rostro, quemando su piel y haciendo que cayera al suelo. Un grito de horror emergió del grupo. Sebastián, al ver lo que había sucedido, sintió que su corazón se hundía. Sin pensar, se volvió hacia el T-7000 que había disparado y acabó con él de un solo disparo. Luego corrió hacia la niña, la preocupación grabada en su rostro. «No, por favor, sigue con vida», murmuró mientras se acercaba a ella. Cuando llegó a su lado, se sintió aliviado al ver que, aunque estaba herida y parte de su rostro estaba dañado, la niña aún respiraba. «¿Estás bien, pequeña?», dijo, su voz temblando con emoción. Pero no había tiempo que perder. Alguien del grupo, un guerrero que había llegado para ayudar, se acercó rápidamente. Sin dudarlo, recogió a la niña en brazos y la llevó fuera del lugar de la batalla, buscando un lugar seguro donde pudiera sanar sus heridas. Mientras la llevaban, Sebastián se quedó atrás, continuando la lucha. Su corazón latía con fuerza, y en su mente, la imagen de la niña herida lo impulsaba a luchar aún más ferozmente. Sabía que debía proteger a aquellos que no podían defenderse, y la valentía de la pequeña le daba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, el guerrero encontró un refugio en una zona más segura, lejos del caos de la batalla. Con cuidado, colocó a la niña sobre el suelo y comenzó a examinar su herida. La niña estaba consciente, aunque aturdida, y su mirada buscaba consuelo. «Estás a salvo ahora», le dijo el guerrero con suavidad. «Pronto estarás bien». Mientras él trabajaba para curar sus heridas, la niña sintió que la esperanza regresaba lentamente. La lucha aún no había terminado, pero sabía que había personas dispuestas a protegerla. A lo lejos, el sonido de la batalla continuaba,
Pero en ese refugio, la niña cerró los ojos, sintiendo que, a pesar del dolor, la luz de la determinación seguía brillando en su interior. Mientras la niña yacía en el refugio, sintiendo el dolor y la confusión tras el impacto del disparo, alguien del grupo se agachó para recoger el peluche de conejo que había caído al suelo durante la batalla. Con cuidado, lo limpió un poco y se dirigió hacia donde habían llevado a la niña. «Mira lo que encontré», dijo, acercándose con una sonrisa a la niña, que apenas podía sostenerse sentada. Le entregó el peluche, y la expresión de la pequeña se iluminó al ver su amado conejo de peluche en las manos de su salvador. «No te preocupes, todo estará bien», le aseguró, mientras ella apretaba el peluche contra su pecho, sintiendo un pequeño rayo de consuelo. Mientras tanto, los hombres del grupo comenzaron a dar coordenadas de su ubicación, comunicándose por radio con su base. «Estamos en las coordenadas 34.0667 y -118.245, solicitando extracción inmediata», decían con voces firmes, tratando de mantener la calma en medio de la tensión. Pronto, una nave apareció en el horizonte, surcando el cielo con un zumbido resonante. Los hombres marcaron el perímetro con una cinta holográfica que brillaba en colores brillantes, delineando un área segura mientras aseguraban el espacio alrededor de la niña. «¡Aléjense de ella!», ordenaron a los que se acercaban, manteniendo una postura protectora. Los hombres subieron a la nave, listos para evacuar, pero justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, alguien ajeno al grupo se acercó corriendo. Era un hombre con un aspecto desgastado, pero su mirada era intensa y decidida. «¡Esperen!», gritó, y los soldados se detuvieron, mirándolo con curiosidad. Sin decir una palabra, el hombre se acercó a la niña y con un gesto tierno dejó una máscara de conejo desgastada sobre su pecho. «Esto es para ti», dijo suavemente, su voz llena de una calidez que contrastaba con el caos que los rodeaba. «Recuerda siempre tu valentía». La niña, sorprendida, miró la máscara, sintiendo que era un símbolo de su fuerza y de los tiempos felices que había conocido. Antes de que pudiera decir algo, el hombre se apartó de ella, dándole un último vistazo. Luego, se volvió hacia los hombres y les dijo con firmeza: «Sigan luchando. Ya vienen tiempos oscuros». Con esas palabras, el hombre se alejó, desapareciendo en el horizonte mientras los soldados subían a la nave y se preparaban para despegar. La niña sintió una mezcla de emoción y tristeza al ver cómo se marchaba, pero también comprendió que su lucha no había terminado. La nave se elevó por encima de la zona de batalla, y la niña miró por la ventana, observando cómo el caos se desvanecía a medida que se alejaban. A su lado, los hombres del grupo hablaban entre ellos sobre la próxima estrategia y lo que debían hacer a continuación. A pesar del dolor en su rostro, la niña se sintió más fuerte con su peluche y la máscara de conejo cerca. Sabía que había personas dispuestas a luchar por un futuro mejor, y eso le daba esperanza. En medio de la oscuridad, la luz de la valentía seguía brillando, y en su corazón sabía que algún día volvería a unirse a la lucha. Mientras la nave volaba hacia un nuevo destino, la niña cerró los ojos, aferrándose a su peluche y la máscara, y dejó que la esperanza la envolviera, preparándose para enfrentar lo que vendría. En un vasto campo desolado, un hombre avanzaba lentamente, su figura envuelta en un traje que se asemejaba al de un astronauta. El material brillante del traje reflejaba la escasa luz que se filtraba a través de la densa niebla que cubría el paisaje. Su casco, iluminado con un resplandor tenue, ocultaba su rostro,
dejando solo una silueta enigmática que se movía sin rumbo fijo. Mientras caminaba, el hombre se detuvo por un momento, observando lo que tenía delante. Su vista se posó en un grupo de personas encadenadas al suelo, sus cuerpos flotando en el aire, lamentándose en un coro de dolor y desesperación. Sus rostros, distorsionados por el sufrimiento, reflejaban una tristeza profunda, como si el mundo que conocían hubiera sido arrebatado de un solo golpe. A medida que el hombre contemplaba la escena, un grupo de jóvenes, con sus rostros cubiertos por máscaras de conejo, se acercó a él. Su curiosidad los había llevado a explorar el lugar, y al ver al extraño, uno de ellos, con una voz burlona, dijo: «Mira quién tenemos aquí. Parece que se ha perdido. ¿O acaso los condenados le tienen miedo?». El hombre en el traje no respondió, manteniendo su mirada fija en los prisioneros que se lamentaban. Otra voz, más cautelosa, surgió del grupo. «Ya no lo moleste. No sabemos quiénes son estas personas. Igual hay que tener cuidado. Los condenados son seres peligrosos. Parecen hombres normales, pero este campo sabe qué clase de personas son». El joven que había hablado primero asintió, pero algo en el aire cambió cuando el astronauta se volvió hacia él. Con un movimiento rápido, lo tomó del cuello, levantándolo del suelo con una fuerza sorprendente. Los otros jóvenes, alarmados, comenzaron a golpear al hombre para que soltara a su amigo. «¡Déjalo! ¡Suéltalo!», gritó uno de ellos, mientras el joven asustado intentaba golpear al hombre con su puño, balbuceando disculpas en un intento fallido de liberarse. El astronauta, imperturbable, continuó su camino hacia el campo de los condenados, ignorando los esfuerzos del joven por liberarse. «Hay que tener respeto por las personas, niño insolente», dijo con una voz profunda y resonante que parecía retumbar en la niebla. De repente, las cadenas que mantenían a los prisioneros en su lugar comenzaron a moverse, liberándose del suelo y extendiéndose hacia el joven que había sido apresado. Con una rapidez y fuerza inusuales, las cadenas intentaron atrapar al chico que, al darse cuenta del peligro, salió corriendo. «¡No, no, no!», gritó mientras corría, pero las cadenas se lanzaron hacia él con una velocidad sorprendente. Antes de que pudiera escapar, lo alcanzaron, azotándolo contra el suelo repetidamente. El joven se lamentaba mientras las cadenas comenzaban a encadenar su cuerpo, atrapándolo en un abrazo de metal frío. El astronauta, que había estado observando toda la escena, se agachó para estar a la altura del joven. Su mirada, oculta tras el brillo de su casco, se mantuvo fija en su rostro mientras el chico luchaba por liberarse en vano. Las cadenas lo mantenían firme, y su desesperación era palpable. Sin pronunciar una sola palabra, el hombre en el traje se levantó lentamente, contemplando la escena sin inmutarse. Con un gesto de resignación, se dio la vuelta y comenzó a marcharse, dejando atrás al joven atrapado y a los prisioneros que seguían lamentándose. A medida que se alejaba, el sonido de la lucha del joven se desvanecía en la distancia, y el astronauta desapareció en la niebla. Su figura se convirtió en una sombra, un recordatorio de que en este lugar desolado, la esperanza y la desesperación coexistían, y que no todos estaban dispuestos a ofrecer una segunda oportunidad. La escena se alejaba lentamente de aquel ambiente peligroso, dejando atrás el eco de los lamentos y las sombras de las cadenas. Mientras tanto, en lo alto de una ciudad futurista, un hombre observaba las calles desde su atalaya. La metrópoli brillaba con luces de neón y hologramas que parpadeaban en una sinfonía de colores vibrantes, pero la contaminación en el aire era evidente, creando un velo gris que cubría todo. Con un ceño fruncido, el hombre miraba hacia abajo, irritado por el caos cotidiano que dominaba la ciudad. De repente, algo llamó su atención. Un carro pasaba a gran velocidad, zigzagueando entre los demás vehículos. Detrás de él, varias patrullas y un helicóptero lo perseguían,
sus luces intermitentes cortando la oscuridad de la noche. «Siempre lo mismo», murmuró el hombre, su voz llena de frustración. Observó cómo el conductor del auto esquivaba con destreza otros coches. Su forma de manejar era increíble. «¿Qué demonios está haciendo ahora?», se preguntó, sintiendo la adrenalina de la persecución. Decidido a obtener una mejor vista, el hombre se movió rápidamente hacia un punto más alto, donde podría ver gran parte de la ciudad. Desde allí, la escena era impresionante. El caos de la persecución se desarrollaba en tiempo real, y el auto seguía esquivando obstáculos con una habilidad casi sobrehumana. De repente, un destello brillante iluminó la noche, seguido de un fuerte zumbido que resonó en el aire. El hombre se detuvo, sus ojos ampliándose de asombro, mientras un enorme barco pirata aparecía de la nada, surcando el cielo entre los edificios. La nave, con sus velas desplegadas y una estética que evocaba tiempos pasados, parecía fuera de lugar en ese paisaje futurista. Los helicópteros, sorprendidos por la aparición del barco, comenzaron a cambiar de dirección, sus pilotos tratando de entender qué era lo que estaban viendo. El barco continuó su vuelo, inclinándose hacia el auto que estaba siendo perseguido, como si estuviera dispuesto a ayudar al conductor. El hombre frunció el ceño intrigado. «¿Qué es esto? ¿Un rescate?», pensó, mientras observaba cómo el auto seguía esquivando todo tipo de obstáculos, acercándose cada vez más al barco. Las patrullas y los helicópteros intentaban bloquear su camino, pero el conductor parecía tener un plan. En la cubierta del barco, varios hombres se movían con una agilidad sorprendente, realizando movimientos coordinados para enganchar el auto en medio de la autopista. Con cuerdas y ganchos, se preparaban para elevarlo por los aires mientras continuaba su frenética carrera. La escena era un despliegue de destreza y audacia, un espectáculo digno de una película de acción. El hombre, desde su punto de vista, se dio cuenta de que esta noche era diferente. La ciudad, siempre envuelta en el caos y la desesperación, estaba a punto de presenciar algo extraordinario. El auto, en un último giro hábil, se alineó con el barco, y los hombres en la cubierta se prepararon para realizar su arriesgada maniobra.